tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo, en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema fundamental. ¿Qué ha pasado con la pandemia en México en términos de los cambios de semáforo, en términos de las vacunas, de su aplicación? Y vamos a platicar incluso de lo que significan los retos para una nación como México, más allá de la inmediatez, con nuestros invitados que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Y saludo en primer lugar al doctor Mauricio Rodríguez. Usted seguramente lo ha visto, lo ha escuchado, porque él es una de las voces importantes en este tema de pedagogía de la pandemia. Él es vocero de la Comisión de la UNAM para el tema de COVID-19. Y también tengo el gusto de saludar, bueno, doctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos Al al contrario, auditorio y gracias a ti, como saludos. siempre, por la disposición a hablar con los periodistas y con el auditorio. Y saludo también con mucho gusto a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de Administración de Negocios Internacionales de la Ibero y quien también, desde otro ángulo, nos ha ayudado a entender lo que significa en términos de geopolítica y en términos del nuevo mapa mundial en estos tiempos de pandemia. Querida doctora, ¿cómo estás? Muy buen día. Al contrario, como siempre, un gusto saludarte, Mario, y compartir esta mesa con Mauricio. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Hola, Gracias. Maribel. Bueno, pues empezamos, doctor Rodríguez, si te parece contigo. Y yo quisiera preguntarte un poco qué ha significado esto en términos de, pues, del frenón social, ¿no? De lo que ha significado el de pronto, sabíamos que había ocurrido hace 100 años, quizá debimos intuir que nos iba a tocar vivirlo, pero no sabíamos que lo íbamos a vivir y lo íbamos a vivir el año pasado. ¿Qué ha significado de pronto meter este freno de mano en el mundo desde tu perspectiva? Pues yo creo que ha habido, bueno, primero diferentes tipos de frenos. Algunos metieron el freno muy a tiempo, algunos metieron el freno muy tarde. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Nos acordamos de la primera ola que tuvieron, que frenaron cuando ya estaban los hospitales llenos, cuando tenían muchísima mortalidad, ¿no? En Estados Unidos ni se dieron cuenta ni frenaron, ya van 3 olas y todavía no terminan de frenar correctamente. Y en México frenamos pues muy a tiempo, pero también pues como con mucha anticipación de la fase crítica y eso no, bueno, a cada país lo fue poniendo en una situación propia, también en función de sus necesidades, ¿no? Pero definitivamente nunca antes en la historia había estado tanta gente confinada en el mundo al mismo tiempo. Hay algunos reportes que dicen que nunca antes en la historia había habido tantos niños y niñas sin ir a la escuela en el mundo, ¿no? Porque fueron pues, prácticamente meses en los que pues no había niños en las escuelas, ¿no? Salvo en algunos pocos países, ¿no? Entonces, sí vino a cambiar muchas cosas de la vida cotidiana y yo creo que una cosa muy importante es, pues tuvimos que regresar a esto tan básico de escondernos en las cuevas, ¿no? Creo que esa puede ser una primera reflexión, ¿no? O sea, ante un fenómeno nuevo, ante un virus nuevo, que estamos en serio sin nada específico con qué combatirlo, Ujú. pues regresar a la cueva es, digamos, lo más primitivo que pudimos hacer, ¿no? Y separarnos, ¿De o sea, no acuerdo? juntarnos. Y eso me parece, creo que es una primera idea, ¿no? Y muy buena idea además, Aribel, porque lo hemos platicado aquí, por ejemplo, contigo y con economistas, como normalmente cuando el mundo paraba era crisis financieras, ¿no? Y entonces un país tenía broncas y contagiaba a otros. Crisis económicas porque de pronto no había eh, suficiente dinero en una sociedad y entonces había un problema de demanda, como dicen los economistas. Pero nunca habíamos tenido que de pronto los motores del mundo, fábricas enteras, se pararan y entráramos en una especie de impas que tenemos simultáneamente caídas de 9%, 8% de la economía mundial, porque este volvernos a las cavernas, como bien dice el doctor, a la cueva, digamos, lo que hizo fue frenar consumo, frenar producción. Fue un frenón que si nos lo hubieran dicho hace unos años que lo íbamos a vivir, yo por lo menos no lo habría creído, ¿no? Sí, por supuesto, Mario. Recordemos que al final de cuentas, como lo he venido compartiendo aquí en tu espacio, esta es una guerra silenciosa cuyo enemigo público es invisible y no sabemos hasta cuándo va a acabar.
Esta situación que hemos venido viviendo a lo largo ya, pues prácticamente más de un año, nos lleva también a repensar en qué es lo que va a suscitarse con respecto a la reconfiguración también de los países hegemones. Ya si de por sí veníamos viviendo una segunda guerra fría por la confrontación, no solo entre China y Estados Unidos, sino porque al final de cuentas estas potencias siempre se rodean de aliados. Hoy por hoy vemos que el mundo está viviendo una verdadera catarsis. Vemos que ahora esta Segunda Guerra Fría se mueve hacia un nuevo paso, que es un nuevo capítulo en el libro de las relaciones internacionales, el cual he venido denominando Segunda Guerra Fría 2.0, porque lamentablemente, lejos de que en verdad los países se movieran hacia la solidaridad, la cooperación multilateral, hacia este espíritu que tanto se dice en los discursos de las Naciones Unidas de hablar sobre el multilateralismo, lamentablemente hoy por hoy lo que estamos viendo es todo lo contrario, estos nacionalismos por las vacunas, mejor conocidos como vacunacionalismos, ha generado que ahora los países se muevan en una nueva confrontación por la distribución inequitativa de las vacunas, donde estamos ahora viendo una reconfiguración de un nuevo desorden mundial, diríamos, donde ahora los países se van a dividir entre países vacunados y países no vacunados, donde el 75% de las vacunas se concentra únicamente en 10 países, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, donde países como Canadá han adquirido por contrato más de 10 veces de lo que requiere su población. Pero por otro lado, fíjense qué interesante, Israel, se dice en los medios internacionales que el gobierno acudió directamente al presidente de algunas farmacéuticas para subir la oferta por precio de vacuna, para que de esta manera algunas farmacéuticas subieran hasta arriba en la lista de los compradores y que de esta manera Israel, por eso es el país número uno que ahorita ha podido dar mayor cobertura a su población y seguramente será el primer país que logre la cobertura total. Entonces, este desbalance que se está generando entre las naciones es que es un verdadero golpe a lo que se debería de estar trabajando. Lamentablemente, esta división no va a llevar a nada bueno. Ahí, a ver, doctor, yo quisiera ahí conocer tu perspectiva de esto, porque sí, tengo la impresión de que tenemos dos realidades. Por un lado, avances científicos extraordinarios, ¿no? La velocidad en la que entiendo se hicieron hallazgos como el tema del ADN del virus o generar estas secuencias de los virus, en la velocidad para desarrollar una vacuna, ¿no? Que es un tiempo extraordinario, y no una, sino muchas, y además no solamente de un método, sino de diferentes técnicas. Sí, 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 sí. Pero por otro lado, esto que apunta ahora Aribel, que es muchas competencias, tensiones, políticas nacionalistas que de cooperación. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál sería el balance? Porque sí, a lo mejor las dos cosas ahí están, ¿no? Sí, Mario, coincido completamente, ¿no? Lo que pone en la mesa Aribel es fundamental. Estos vacunacionalismos que pues son tóxicos y que además, pues, no, o sea, no ayudan, ¿no? Hasta que no esté vacunada la mayoría de la población mundial, no vamos a estar a salvo todos, porque donde haya personas sin vacunarse, se van a generar variantes del virus más fuertes que se van a ir a los otros lados porque, pues, porque no va a importar la inmunidad de las vacunas, ¿no? Los Estados Unidos están muy preocupados, el doctor Fauci ha sido como muy enfático en eso, en que, pues dice él, no importa que vacunemos nosotros al 100% de nuestra población, porque las variantes de los virus van a salir en los países donde no vacunen o donde no vacunemos, mejor dicho, ¿no? Y esas variantes se van a venir para acá. Entonces ahí sí, todos tenemos un compromiso moral y ético. Y hasta pragmático. Sí, y de una cosa de supervivencia, de que o todos nos protegemos, porque si no, no vamos a salir. Coincido también en esto que mencionas de los avances de la ciencia para varias cosas, ¿no? Para tener diagnósticos súper rápidos para el virus, eso fue fundamental. Antes de febrero ya estaban
los diagnósticos. De hecho, México fue uno de los primeros países en tener capacidad de diagnóstico del virus, ¿no? A nivel mundial y luego ya pues, se amplificó eso a muchas técnicas, a muchos abordajes, ¿no? Y a esto. Y lo de las vacunas, que pues justamente demostró un poco para qué sirve hacer investigación y para qué sirve el desarrollo en la biotecnología, porque pues había varias plataformas que habían estado usándose para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, estas vacunas se habían estado ensayando durante 20 años para el tratamiento de cáncer, por ejemplo. Y no habían funcionado. Y no habían logrado su objetivo porque no habían tenido dinero, básicamente, porque nunca les había llegado un financiamiento tan grande para hacer estudios clínicos grandes para probar lo que estaban diciendo. Cuando llega el virus, cambian los genes de lo que está ahí, le ponen los genes del virus y tenemos las vacunas de RNA mensajero que están siendo exitosísimas, ¿no? Igual, las otras plataformas, la vacuna Sputnik, es una vacuna que habían desarrollado inicialmente para el MERS, para el Middle East Respiratory Syndrome en el 2013, 2014, pero que como se acabó, pues ya nadie más le siguió. Y entonces ahora pues ya literalmente casi la sacaron de un congelador para seguirla investigando. Y entonces todas las plataformas fueron encontrando pues digamos, un empuje para poder adaptarse hacia el COVID y entonces tener vacunas rapidísimo y hacer unos estudios clínicos gigantescos, ¿no? Que están logrando productos seguros, efectivos, de calidad, en tiempo récord y que ya están demostrando eficacia, ¿no? Esto me parece que es como estamos viendo ya los primeros cortes de caja de la vacunación, donde se está viendo ya el impacto de la vacunación, ¿no? En los hogares de ancianos, en Israel ya están sacando datos muy interesantes. Entonces, sin duda, o sea, por ahí viene una parte muy importante, pero volvemos a con lo que abríamos, decíamos, si no hay vacuna para todos, entonces no va a ser o sea, a la larga no va a ser tan útil, ¿no? Quizá en el corto plazo sí, para cada país, pero a la larga para la humanidad, pues va a seguir siendo un problema, ¿no? De acuerdo. Y ahí, Aribel, yo quisiera un poco profundizar en esta idea de que, lo hemos dicho aquí, el virus es el mismo, pero los efectos sociales son distintos y la capacidad de respuesta ha sido muy distinta, ¿no? Eh, Cuando dicen, es que en México hay 120 millones, pues sí, también en Japón, nada más que hay que ver el número de fallecimientos en Japón y el número de fallecimientos acá, porque el virus es el mismo, pero la respuesta política, social, el uso del cubrebocas, por ejemplo, allá como un tema mucho más arraigado que acá. Y yo quisiera profundizar un poquito en eso, la idea de que el virus no pescó a todos los países como es natural en el mismo punto de partida, digamos, y que en este tema también se notan las fortalezas y debilidades de cada país, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Ha quedado al descubierto a través de esta pandemia no solo esta parte de mala distribución económica, sino también las malas decisiones de todos los gobiernos, porque ningún gobierno bloqueó los vuelos de China, como tampoco China en realidad hizo un verdadero confinamiento del país. Las consecuencias sociales, me parece que, como bien dices, quedan desnudadas ante estos malos manejos de políticas públicas. También la sociedad civil por cada país se puede quedar al descubierto sobre estas conductas y estos comportamientos tan distintos, ¿no? Mientras hay sociedades totalmente disciplinadas de que sí seguían las recomendaciones y las siguen acatando sobre el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el confinamiento. También vemos cómo los países, sobre todo de América Latina, pues que al final de cuentas la costumbre del contacto físico, los besos, los abrazos, el hacer lo que se nos dé la gana, pues ha llevado que justamente América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas justo por esta pandemia. Esta parte también que me parece importante destacar sobre la violencia hacia las mujeres en ciertos países también ha quedado muy al descubierto a través de las denuncias y no denuncias que se han venido registrando a través de ONU Mujeres. Otra situación también social
que tiene que ver pues también con la conducta de cómo somos como seres humanos, es que hay países que es impensable imaginar que hubieran funcionarios que se pudieran saltar la fila. Sí, O sí, sea, sí. estaría sumamente penado y no precisamente por la ley, sino inclusivamente por el hecho de quedar expuestos ante su sociedad, es inimaginable. Y lamentablemente hay países como México, como España, El caso como peruano, ¿no? América Latina, exacto, Mario, del famoso vacuna gate, ¿no? O sea, ahora existen nuevas palabras porque ahora la gente resulta que toma ventaja, aprovecha, vacuna familiares, se salta la fila, acapara, inventa también de que este empresario que inventó que ya había hecho contratos con la vacuna de Sputnik 5. O sea, me parece que estos fenómenos sociales que estamos viendo son inaceptables, como inaceptable también es, Mario, el hecho de que haya y prevalezcan estos grupos sociales alrededor, sobre todo de Europa, de que se opongan a las vacunas, como también vimos que se estaban oponiendo al uso del cubrebocas. O sea, este tipo de movimientos sociales radicalistas, lejos de ayudar, restan, y que son fenómenos que están resurgiendo, que siguen moviendo muchas sociedades y que la verdad es que lamentablemente es lo que estamos viviendo, es lo que hay y hacia eso es a lo que nos tenemos que estar enfrentando, porque ojo, Mario, otro de los fenómenos que también nos estamos enfrentando como mundo es que ahora el crimen organizado también se está moviendo a la ciberdelincuencia y ahora ya lleva ya casi un año donde se están vendiendo vacunas falsas en la dark web, donde desde mayo del año pasado la Europol identificó que esta mafia china que las estaba vendiendo, que en verano se convierte ahora China en el epicentro de esta situación tan lamentable, y hoy por hoy México se convierte en el epicentro, pero de la ciberdelincuencia en cuanto a prometer vacunas inexistentes. Sí, sí, sí. Pero como motivo de negocio, digamos. Vamos a hacer una pausa ahorita que regresemos con el doctor Rodríguez y con Aribel. Vamos a platicar con la doctora Aribel el tema de México. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Los semáforos, por ejemplo, ¿funcionaron o no funcionaron? ¿Siguen siendo pertinentes a estas alturas o no? ¿Cómo está nuestra relación con Estados Unidos en esta idea siempre de región, ¿no? Que habíamos mantenido lo económico, lo energético, y ahora que tenemos el tema sanitario, ¿seguimos siendo región o ya cada quien se rasca con sus uñas? De esto y más platicamos regresando de esta pausa. Estamos de regreso y a ver, doctor Rodríguez, yo quisiera preguntarte sobre el tema de los semáforos. Hemos visto que en México se desarrollaron diferentes estrategias. Ya decías tú, el volver a la casa, ¿no? La sana distancia, creo que exitosa campaña de Susana Distancia, que después un poco se quedó ahí abandonada, pero que en su momento creo que fue muy positiva. Pero este tema de los semáforos, ¿cómo lo viste y qué tanto ha sido útil en tu opinión? Mira, los semáforos, o sea, fue un planteamiento muy útil porque pues daba chance de tener indicadores objetivos numéricos para ir tomando decisiones, para ir viendo la epidemia, el comportamiento de la epidemia en cada una de las poblaciones, pues, con cierta objetividad. Y después a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? De lo que se iba viendo con los semáforos. Yo creo que el único, pues el único punto débil de este sistema es que los semáforos necesitan, para construir esos indicadores, necesitas que estén los números lo más estables posible, que ya no estén cambiando, ¿no? Y en la epidemia hemos visto pues que están entrando datos a la plataforma durante pues casi 3 semanas, ¿no? Y hasta entonces comienzan a estabilizarse. O sea, ahorita, O aunque sea, no tú traes suene lo que entiendo es que traes 3 semanas que exactamente, no sabes bien dónde estás parado. es como ir manejando viendo el espejo retrovisor, Ya. ¿no? Entonces, porque necesitas esperarte a que entren esos datos. O sea, por ejemplo, ahorita suena muy loco decirlo, pero ahorita todavía están entrando datos de las muertes que ocurrieron
la tercera semana de enero, la cuarta semana de enero, ¿no? Todavía está entrando esa información porque se rezagó en los hospitales, en los sitios, y ya no digas tú los diagnósticos. Entonces, sí hay un punto en el que cuando ya el semáforo te va diciendo cuidado, 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 pues es que ya vas, en realidad, tú vas 2 semanas adelante de eso. Y si el semáforo se está poniendo feo, ¿no? Si el semáforo Sí, te dice la actividad epidémica es muy fuerte, pues en realidad lo que te está diciendo el semáforo, la actividad epidémica hace 2 semanas era muy fuerte y ahorita está mucho más fuerte. Entonces, esa parte yo creo que cuesta trabajo concebirla porque, pues ahorita, por ejemplo, ahorita estamos viendo que pues ya empezó a tranquilizarse un poco más la epidemia, ¿no? Pero en realidad es algo que estamos viendo ya desde hace 2 semanas, 3 semanas, ¿no? de Pero hasta acuerdo. ahorita lo estamos percibiendo ya como realmente. Entonces, sí traemos ahí un desfase por la naturaleza del flujo de la información que se necesita. Por eso es tan importante la visibilidad que tienen las autoridades locales, porque ellos sí están, en serio, con unos chats con los hospitales, viendo cuánta gente entró al hospital casi que en tiempo real Ok. y las pruebas, los kioscos, ¿no? Y te van midiendo el pulso de la epidemia de una manera que no está completamente registrada porque pues, las plataformas de registro oficiales se tardan en Y, llenarse y en ese con la sentido, ahora que lo información. mencionas, y ahorita vamos con la doctora Contreras, pero eh, ¿crees que la falta de pruebas, sobre todo al principio, la apuesta por esto que se llamaba el modelo Centinela, ¿no? Que teníamos tantas discusiones, terminó afectando de alguna manera la calidad de la información? Tendríamos que haber rectificado y apostado por más pruebas como en otros lados. Ya a la distancia, ¿qué dirías? Mira, lo de las pruebas ha sido pues una guerra de declaraciones y de argumentaciones. Hay una realidad innegable que es, para poder hacer pruebas necesitas laboratorios, insumos, equipos, personal, no sé qué. Entonces, de pronto decir así como muy fácil, hagan más pruebas, sin que tengas todo eso disponible, ¿no? Pues es imposible. O sea, hubo un momento del año en el que no había insumos para hacer pruebas en el mundo, porque Ujú. Europa estaba jalando todos los insumos para hacer pruebas del mundo. Esto, Mario y Aribel, creo que eso a veces no dimensionamos. O sea, se acabaron los cubrebocas N95 en el mundo. Entonces, cuando la gente quería que le hiciéramos pruebas aquí a todos los que Ujú. sospecháramos, no había reactivos, no había equipos, no había insumos, no había laboratorios para eso. Hubiéramos perdido un tiempo valiosísimo haciéndole pruebas a muchísima gente que no las necesitaba y perdiendo, aunque fuera un poquito de la visibilidad de los pacientes que estaban requiriendo Ujú. hospitalización y de los más graves, ¿no? Definitivamente tienen una utilidad innegable. Y lo hemos visto, lo vimos en diciembre. Yo creo que gracias a las pruebas rápidas que metió el gobierno de la ciudad Ujú. aquí en la Ciudad de México y al incremento en la capacidad de hacer pruebas de PCR, se pudieron diagnosticar muchísimos casos de manera temprana y frenarlos a tiempo y evitar contagios y complicaciones, y no así. Pero sí hubo un momento del año en el que lo de las pruebas era, en serio, no había manera de conseguir Vaya. equipos reactivos, etcétera, ¿no? Como fue los ventiladores, como Ujú. fue los anestésicos, ¿no? Todavía en diciembre tuvimos una crisis de anestésicos porque no había Bueno, anestésicos para sedar. ¿y qué tal los tanques de oxígeno? Por eso, exacto. Entonces, ahí de pronto pues, ¿cómo tenemos que reaccionar? Pues necesitamos parar la epidemia en la comunidad. Ujú. No habría, o sea, no habría laboratorios ni hospitales que alcancen para un fenómeno tan gigantesco. Entonces, lo que tenemos que hacer es recogernos y evitar contagios en la comunidad. De Ahí acuerdo. es donde se detienen las epidemias. Oye, Aribel, y es que aquí con lo que nos dice el doctor Rodríguez, pues nos recuerda que los recursos son limitados y la demanda es extraordinaria y que la disputa era por los mismos bienes entre todas Todo las el mundo. potencias y que uno de los elementos también es la calidad de la información que tienes para la toma de decisiones, en el caso de las pruebas, pero también en los insumos, ¿no? Y eso también se convirtió en un objeto de la batalla.
Sí, por supuesto, como atinadamente Mauricio menciona, pues ha habido momentos en que la escasez de ciertos productos específicos, ya sin hablar de las vacunas, pues sufrió un quiebre justo en la cadena de suministro cuando China estuvo todavía en un cierre total. Sin embargo, me parece bien importante destacar que y ahora vimos cómo las embajadas de los países, los consulados, empezaron a moverse, además de todas las funciones, ahora hacer una diplomacia de la salud global para conseguir proveedores, negociar, meterse a temas de logística, de mensajería, para ver ahora cómo se iban a negociar eso con empresas locales, poder enviar el producto a sus países y al final de cuentas toda esta reconfiguración de las representaciones de un país en el exterior se ha convertido también en un elemento crucial Claro. justamente para poder lograr el abastecimiento de todo este material y ahora pues de las vacunas, ¿no, Mario? A ver, y yo quisiera preguntarte sobre eso que decíamos antes del corte. Hemos escuchado durante años, sobre todo del TMEC para acá, del TLC para acá, digamos, antes de que fuera el TMEC, de la apuesta regional de Norteamérica, ¿no? Y entonces que en temas de seguridad, pues somos un bloque, y en temas energéticos somos un bloque. Y de pronto llega la pandemia y el bloque, pues Canadá ya decías, compra como si se tuviera que vacunar 4 veces a cada ciudadano. Exageré, pero no tanto, porque sí hay una compra excesiva sobre lo que necesitan. Tienes Estados Unidos en esta crisis, que además coincide con el último año de Donald Trump, que evidentemente no era la persona más competente para estar al frente cuando ocurría esta pandemia. Y luego tienes un desencuentro, incluso esa llamada, yo no sé si la registraremos en unos años, de cuando el observador le dice al presidente Biden, oiga, ayúdenos, y Biden le dice, pues nada más que termine con los de casa, con mucho gusto te atiendo. Rompe de alguna manera esta paradigma de la integración norteamericana en el asunto de la pandemia. Me encanta tu pregunta, Mario, porque no solo es poner el dedo en la llaga, sino es justamente poner atención a lo que hoy es totalmente relevante. Pareciera que todos los capítulos del TEMEC, que se modernizó y actualizó el Telecán y que tantos dolores de cabeza nos dieron, me parece que se quedó totalmente corto porque no se consideró un capítulo específicamente para temas de salud. Es decir, como bien lo puntualizas, entonces, ¿dónde queda esta famosa región de Norteamérica integrada, competitiva, que iba a hacer frente a otras situaciones de competencia comerciales, donde en una pandemia queda evidente y al descubierto que es totalmente ineficaz? Porque cada país está jalando hacia donde considera que debe de ser su estrategia, pero totalmente cuadrada, totalmente enfocada a intereses nacionales y no como toda una región. Canadá ocupado en sus temas de comprar de exceso de vacunas, Estados Unidos hoy con Biden pues ocupado en poder avanzar en estos 100 millones de vacunados en sus primeros 100 días de gobierno, México enfocado y ocupado también a un tema electoral interno. Entonces, como muy bien dices, hoy la región de América Latina, de América del Norte queda totalmente fragmentada y donde el TEMEC quedó corto y donde ahí es donde hoy por hoy los países se deberían de poner a trabajar, a sumar, a en verdad hablar de una cooperación trilateral, porque mientras siga habiendo nuevas cepas, más casos, pues esto no va a avanzar, porque al final de cuentas, como lo mencionábamos fuera del aire, tenemos al vecino del norte como el país número 1 de casos de contagios a nivel mundial. Es imposible pensar que México pueda contener esto, sobre todo por los estados fronterizos, y tenemos que sumar y tenemos que trabajar, porque de nada sirve que nada más los 3 países decidan cerrar las fronteras, cuando al final de cuentas los verdaderos esfuerzos para combatir la pandemia están siendo de manera unilateral. De acuerdo. Y a ver ahí, doctor, yo quisiera preguntarte este tema de la integración, porque además, cuando uno ve el número de fallecimientos a nivel mundial, pues si sumamos los de México y Estados Unidos solo con las cifras oficiales, ocupamos un porcentaje que evidentemente no corresponde con el volumen de población en el planeta que representamos, ¿no? Sí, bueno, ahí nada más un poco para cerrar la idea y Sí. ilustrar un poco lo que discutían, lo que terminaba ahorita de plantear Aribel.
fíjate, la vacuna de Moderna. Muchos decimos, ¿por qué no trajeron la vacuna de Moderna? ¿Por qué no la compraron? ¿Qué les pasa? ¿Se fueron a dormir? ¿Se quedaron dormidos en las negociaciones? Estados Unidos inventó un proyecto para lograr acelerar la disponibilidad de vacunas adentro de su país y le dio todo el dinero del mundo a esos proyectos. Y gracias a eso lograron tener vacunas, ¿no? Y cuando llegamos con Moderna y le dijimos, oye, pues véndenos unas vacunas, dijo, sí, está bien, yo te las puedo entregar a partir de junio del 2021, dependiendo de cómo vayamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cerraron las fronteras para que no saliera esa vacuna, punto. La vacuna de Pfizer, dijeron, ninguna dosis de vacuna de Pfizer producida en Estados Unidos va a salir hasta que no esté un porcentaje de la vacunación completo, ¿no? Y en Europa dijeron, a ver, no salen las vacunas hasta que no se surta primero aquí una parte. Y entonces, pues, digamos, ese vacunacionalismo, pero que ya es de, a ver, primero las vacunas aquí y México, que no es productor, dependiendo de que salgan las vacunas de otros países para que lleguen por acá, ¿no? Y ya no digas nada, o sea, no es nada más las vacunas, algunos insumos para muchas otras cosas, ¿no? Medicamentos, equipos, ¿no? Y entonces, pues nos ponen en la triste realidad de no ser productores de biotecnología, ¿no? Y en pues de depender del exterior, que me parece que eso es un asunto de seguridad Ahora, nacional. ahí, doctor, a ver, ¿cómo nos pesca en ese sentido? Porque yo sé que, por ejemplo, la UNAM hace un trabajo de investigación importante, Sí, el POLI en otros campos quizá, pero también con un trabajo de investigación importante. A lo largo de los años pues, se ha venido construyendo un sistema de investigadores, hoy bastante maltratado, por cierto, pero ¿cómo nos pesca, digamos, en términos de esto que apuntas, de la capacidad de desarrollar tecnología y conocimiento sí. propio? Pues mira, bueno, o sea, en los últimos años le dieron prioridad a traer a los productos ya terminados de fuera. Y porque eso es un gran negocio, ¿no? Hay un dicho que dice que si rico te quieres volver, dedícate a comprar y vender. Entonces, pues compraban las vacunas en la India y las vendían aquí más caras, compraban las vacunas en Bélgica y las vendían aquí más caras, y eso era un gran negocio y seguramente que pues le caía a todo mundo involucrado ¿no? En ese sistema. Entonces, ante eso, no se fortaleció la producción nacional. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque para producir necesitas inversiones fuertísimas, riesgo, necesitas pues digamos, un empuje sostenido. Y eso no ocurrió, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tomó esto? Pues nos tomó con algunas empresas nacionales que habían estado teniendo ganas de hacerlo, pero pues que no les había terminado de alcanzar, ¿no? Algunos grupos completamente desmotivados porque pues, sus proyectos habían quedado truncos, porque a la hora de escalar las cosas siempre se quedan los financiamientos al límite, ya nadie más le quiere entrar, la competencia internacional es fuertísima, ¿no? Entonces, así, un poco así nos agarra este asunto, y cuando decimos, a ver, necesitamos producción propia. Bueno, pues a ver, un proyecto de investigación propio de México, y entonces ahí hay dos proyectitos que van avanzando súper bien de muchas instituciones, ¿no? La UNAM, la Universidad de Querétaro, la Universidad de Baja California, las universidades de Nuevo León, ¿Para desarrollo de vacuna? para el desarrollo de vacuna. Y luego ya dices, ok, necesitamos un socio industrial, ok, pues éntrenle, ¿no? Y entonces empiezan pues los detalles, ¿no? Porque ahí hay que meterle todos los millones y con el riesgo de que no salgan las cosas. Entonces, ahí es donde se necesita el apalancamiento del gobierno como un asunto de seguridad nacional. Promover y favorecer el desarrollo de esos proyectos para que se logren, corriendo el riesgo el país como país, ¿no? No De necesariamente acuerdo. que alguien pierda su dinero, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos justo, doctora Ibel Contreras, con ese tema. La seguridad nacional ahora, desde la perspectiva del tema de salud, del tema del desarrollo, de la investigación, porque no solíamos ubicarlo en ese campo. No es que sea nuevo, digamos, pero en México decimos seguridad y pensamos balazos y soldados y policías.
no pensamos científicos y colaboración sector público-privado, ¿no? Fondos de inversión de riesgo, en fin. De esto, si les parece, platicamos regresando de esta pausa. Ya volvemos con más aquí en el CIR. Ya estamos de vuelta y a ver, Aribel, decía Mauricio un tema que me parecía importantísimo. Decía, es un tema de seguridad nacional y tiene toda la razón. O sea, si no había insumos para las pruebas, si no había insumos para cubrebocas, oxígeno, y ahora estamos batallando con el tema de las vacunas, con esto que han estado ustedes explicando de los países que dan prioridad a sus propias poblaciones, pues, ¿qué tendríamos que estar discutiendo, Aribel, sobre este tema? ¿Quién? ¿Desde dónde? Porque yo insisto en que de pronto el tema de la seguridad nacional no lo asociábamos, quizá indebidamente, hablo del gran público, ¿no? Los especialistas sí, pero no lo asociábamos a temas de investigación, desarrollo y salud. Sí, totalmente de acuerdo con Mauricio y como atinadamente tú lo mencionas, Mario, me parece que ahora el diálogo tiene que avanzar. ¿Hacia dónde tenemos ahora que mover este diálogo? Te voy a explicar algo bien importante que ha venido sucediendo desde el año pasado al interior de la Organización Mundial del Comercio, es que existe una propuesta de India, de Sudáfrica, respaldada por 100 países más del total de los países miembros que pertenecen a este organismo, donde se plantea la posibilidad de que existe un acuerdo llamado Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al comercio. ¿Esto qué es en palabras simples? Es un acuerdo donde se protege algo muy importante dentro del universo que comprende esta disciplina de la propiedad intelectual, lo que se llama las patentes a los antígenos, es decir, la industria farmacéutica que está ubicada en los países está protegida hasta por 20 años, dependiendo de la legislación de cada país, para que todo lo que tiene que ver con medicamentos y antígenos, pues pertenezca a la empresa que lo ha creado. En cuestión de investigación y desarrollo, me parece que es algo muy importante. Sin embargo, esta propuesta de India y Sudáfrica deja sobre la mesa el que se pueda exentar, es decir, que se exima de manera temporal estas patentes para que se pueda acelerar la producción y, a consecuencia, la distribución de las fórmulas de estas vacunas. Es una forma de poder acelerar y contener la pandemia. Sin embargo, por supuesto, no ha podido tener eco y no se ha podido avanzar en esta discusión, puesto que los países, principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, donde se encuentran estas principales farmacéuticas, pues se oponen, ya que esta es una ventaja competitiva para ellas. ¿Hacia dónde también más se debe de mover esta discusión? Hacia eliminar las barreras al comercio. De nada sirve que tengamos un TEMEC, de nada sirve que seamos miembros de la Organización Mundial del Comercio, cuando los países, como hace rato mencionaban, pues están poniendo barreras de que se está prohibiendo que se exporten las vacunas mientras no sea cubierta las necesidades del consumo doméstico. Entonces, me parece importante que este diálogo en foros sí se ponga a abrir el debate donde se analicen los pros, los contras, como atinadamente lo hizo el gobierno de México a través de la Cancillería, a través de la misión permanente de México ante la ONU allá en Nueva York, sobre ver la posibilidad de que ya avance esto de la distribución equitativa, porque de nada va a servir que haya vacunas concentradas solo en unas cuantas naciones, mientras el resto del mundo está desprotegido, Mario. Ahora, ahí, doctor Rodríguez, yo creo que son dos planos, ¿no? Uno es o tres planos. Uno es el conseguir vacunas para tu población, que ahí el gobierno mexicano creo que ha hecho una tarea. El problema es el abasto, ¿no? Que tuvimos un periodo de vacunación exitoso y se nos acabaron. Y entonces estamos esperando que lleguen nuevos lotes y ahí vamos a estar batallando con el abasto, digamos, los siguientes meses. Dos es el cambio internacional, esto que decía Maribel, ¿no? Derechos, distribución, políticas transnacionales, etcétera. Pero hay un tercer componente que yo quisiera escuchar su opinión y es, ¿qué está haciendo, qué tendría que estar haciendo México? No para hacer frente a esta emergencia, sino a las que vienen.
O dicho de otra manera, ¿qué tendríamos que haber aprendido de esto? Que se traduzca en políticas públicas, privadas, universidades, colaboraciones, para que la próxima vez que nos pase un desafío de otro tipo, pero pienso en cambio climático, ¿no? Lo que acabamos de ver hace unos poquito en la nevada histórica en Texas, con los efectos que tuvo, y vamos a empezar a ver cada vez más fenómenos atípicos, que ya no serán tan atípicos, sino volverán, y tendremos que tener otra vez tecnología, investigación, desarrollo para hacer frente a esos fenómenos. En tu opinión, doctor, ¿qué tendríamos que estar haciendo en México más allá de lo inmediato? Pues bueno, la pandemia nos ha revelado unas realidades devastadoras que tenemos que modificar como país, ¿no? Lo primero es el costo que hemos pagado por las comorbilidades. Ujú. Eso en serio tenemos que cambiarlo como nación. O sea, no podemos tener tanta obesidad, tanta diabetes, tanta hipertensión, porque eso nos costó carísimo. O sea, la mayoría de las muertes de la pandemia son por obesidad, diabetes, hipertensión, porque eso hace que se complique el COVID, ¿no? Eso me parece que de entrada sí hay que cambiar la alimentación, la cultura de la alimentación y toda esta cultura de la nutrición, ¿no? Eso que ya está empezando a sembrarse digamos, ese camino, ¿no? Pero sí hay que fortalecer esas ideas de modificar. Ujú. También lo de la biotecnología. Necesitamos tener un sistema creativo, innovador para poder tener más dinero para financiar la ciencia, financiarla de manera más responsable, más constante, Y eso a tendría que largo estar plazo. presupuestos anuales, Sí, multianuales. pero además, Mario, creo que presupuestos directos para dar dinero a la ciencia, pero además tenemos que tener la capacidad de crear incentivos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres una industria y vas a invertir en una planta farmacéutica para producir un biológico, bueno, pues que te ayude el gobierno Tema con los fiscal, terrenos, claro. hasta que no produzcas tu primer lote, te voy a dar chance de que deduzcas todo lo que Ujú. quieras porque estás invirtiendo muchísimo. Que te den los terrenos más baratos, que te bajen la cometida eléctrica, como le hacen a la industria automotriz en el Sí, sí, Bajío. sí, claro. Parte de lo atractivo para las plantas de producción de autos y autoparteras es, a ver, te pongo aquí estos terrenos, te bajo la energía eléctrica, te abro Y caminos ha para sido que... exitosísimo. Somos una Exacto, potencia entonces, exportadora, claro. exactamente, ¿no? Y entonces eso va generando, pues digamos, crecimiento y eso va pues haciendo, es como un círculo virtuoso. Y lo otro es promover entre la industria nacional e incluso entre la industria internacional que se asiente un clúster de biotecnología, como lo tiene Cuba, como lo tiene Brasil, como lo tiene Estados Unidos en muchos estados, para que ahí se pongan las semillas, se formen recursos humanos, se logren productos que después los agarre la industria, los potencie, los venda y les sirva a todos. O sea, no quiero como dejar la idea de que el gobierno tiene que volver a ser el productor de las Ujú. vacunas, porque, pues, digo, sí estaría muy bonito eso, pero no es el mejor administrando sus producciones, ¿no? De acuerdo. Este, A ver, no. Aribel, ¿tú cómo ves este tema? Porque ahí a mí me parece que ya vamos poniendo sobre la mesa una agenda. Sí, por supuesto. Me parece que México deberá de aprender esta lección con respecto desde nosotros como sociedad civil, adquirir hábitos que antes no Ujú. teníamos. El gobierno me parece que sí tiene que empezar a priorizar qué es lo que en realidad urge, qué es lo importante y hacia dónde debe de invertir, sobre todo en cuestión de investigación y desarrollo. El tema de las alianzas público-privadas me parece que es sumamente importante seguir construyéndolas, porque nada sirve tener una vacuna si no se tiene justamente con una gran delicadeza fina trazada, que se requieren finalmente aerolíneas, servicios de mensajería, ahora pues cómo se ha venido incorporando de manera crucial el ejército para poder resguardar
este oro líquido, porque ahora lo importante ya son las vacunas, ya no otro tipo de armas. Entonces, me parece importante que México tiene que moverse en directrices de sí seguir tejiendo también esta diplomacia de las vacunas, que lo ha hecho bastante bien, pero ahora en otra directriz, es decir, ya no solo con una visión de importarlas, sino también de ver la manera de cómo aquí se investiga, se desarrolla, se pudiera hablar inclusive ya de producirlas y después de exportarlas, porque hoy por hoy somos un país importador y también envasador, pero a largo plazo se tendrá que trazar una ruta para que finalmente México pudiera avanzar en la biotecnología, para que al final de cuentas, pues México pueda ser competitivo en otras aristas, porque de lo contrario, México va a quedar rezagado, como nos pasó hace muchas décadas atrás, que éramos monoexportador de petróleo, nos quedamos rezagados y ahorita si creemos que por ser una industria manufacturera en diversos productos ya es suficiente, pues no. México tendrá que estar a la vanguardia en todo lo relacionado a la salud. Oye, Ariel, no vamos a poder avanzar. Sí, ¿y tú ves que en México se esté dando esta discusión que están planteando ustedes? Me parece que está corto, me parece que por supuesto nosotros que somos sociedad civil, desde la academia, el sector empresarial, me parece que somos quienes tenemos que ir impulsando y empujando a que este tema se ponga sobre la mesa, pero con el gobierno, porque se tiene que trabajar con gobiernos locales, estatales y por supuesto el federal, para que en verdad se tenga una estrategia trazada a muy largo plazo, como lo hacen gobiernos como China, que se tiene una planeación estratégica con visión por décadas. Aquí pareciera que pues nada más vamos trabajando por pedacitos de cada 6 años y que al final de cuentas, al finalizar un ciclo, voltea uno a ver atrás y no se ha hecho nada. Ese es el gran problema que México tenemos, pero me parece que tenemos todo para poder tener una visión a largo plazo. Misma pregunta, doctor, ¿tú ves que en este momento ya se debate? Sí, Mario. De hecho, mira, el asunto de las vacunas contra COVID nos ilustra. México tiene México como país, ¿ok? No el gobierno de México nada más. México como país tiene una estrategia que la resumo en 5 pilares. No es poca cosa, ¿eh? Lo primero fue ir a buscar vacunas con los productores directo, ¿no? Eso, a ver que te las vendan directo. Sí. Lo segundo fue promover y anotarse en la iniciativa COVAX para que también por ahí nos lleguen vacunas. El tercer pilar es la transferencia tecnológica a productores mexicanos de otros proyectos para, aunque sea, tener la última etapa de la producción en el país, y eso agiliza la distribución y la disponibilidad del producto. Ahí está el proyecto de Leomont con AstraZeneca y el proyecto de la empresa que está en Querétaro, que está envasando CanSino, la vacuna de CanSino, ¿no? Ahí está el tercer elemento. El cuarto es la participación en estudios clínicos de fase 3 de las vacunas que se están haciendo. Eso te da prioridad como país a la hora de la venta. Los productores le dan prioridad a los países donde se hizo el estudio clínico y te da facilidad de registro en términos regulatorios, porque la autoridad nacional regulatoria conoce el producto, conoce el proyecto y entonces facilita el registro de los productos. Y el quinto, que no por último es menos importante, es el de la producción y el desarrollo propio. O sea, 2 grupos multidisciplinarios, multiinstitucionales, están trabajando en desarrollar 2 vacunas contra COVID desde la base, ¿no? Hasta la parte industrial. Entonces, pues ahí ya tenemos muchísima gente, muchísimo dinero, muchísimas razones para seguirle metiendo a eso y para acompañar esto, ¿no? No hay que pensar en que lo de las vacunas simplemente es traer las vacunas de fuera, ¿no? Estas 5 ejes, me parece que no hay que perderlos de vista, porque eso nos tiene que dar optimismo en el asunto de las vacunas, porque van a ir dando resultados cada uno de estos 5 ejes y eso va a ser bueno para el país. Quizá, doctor, yo lo que siento es que esto que es muy importante saberlo y que entiendo se ha ido comunicando, pero de pronto necesitamos convertirlo en políticas de Estado, ¿no? Que como decía la doctora, trascienda el gobierno en turno. Claro. Sí, mira, yo lo que veo ahorita, a mediados de año, hacia finales de año, va a haber tanta disponibilidad de vacunas
que de pronto la gente se va medio que a dejar de preocupar de que de dónde las consigues y seguramente algunos productores van a abandonar. O sea, Merck, por ejemplo, ya dijo, no, hombre, yo ya ni le entro, ¿no? Porque no le salió bien un estudio clínico y mejor dijeron, no, yo aquí me bajo de este track, ¿no? Porque, y eso puede pasar que desmotive, se pierde ese momentum y entonces, pues ya no le siguen invirtiendo, cambian la agenda, es año electoral, no sé qué, y esa es la historia de este país. De acuerdo. Que hay que mantener. Finalmente, Aribel, ¿tú qué apuntarías que tendría que pasar? Ya decías el papel de la sociedad, de los ciudadanos, pero ¿cómo empujar para que todo esto que hemos estado platicando pues termine convertido en eso, en una política de Estado que afecte? Yo creo que lo peor que nos podría pasar es salir de la pandemia como si no hubiera pasado la pandemia, ¿no? Eso sería lo peor, ¿eh? Que de esta guerra silenciosa no aprendiéramos y no hiciéramos nada. Me parece que de las grandes lecciones, por supuesto, es eh, importante retomar esta experiencia, dado como atinadamente ahorita ustedes dos mencionaban, que dado los resultados que se está generando porque somos país de fase 3 de diversas vacunas, pues ir recopilando esta información apuntando hacia el futuro, ¿no? Es decir, para que podamos desarrollar, pues ahorita hay que aprovechar justamente esta información de antecedentes, pero me parece importante también que inclusive quienes estamos en el sector de la educación, pues se incorporen materias, se incorporen asignaturas para que haya expertos, porque al final de cuentas, para que pueda existir el desarrollo de la tecnología es porque hay gente capacitada. Entonces, me parece importante que inclusive se creen nuevas carreras, nuevas disciplinas, donde México le apueste para que exista capital humano de calidad y no que se dé la fuga de cerebros como se ha venido dando en muchísimas disciplinas, que nada sirve que haya mexicanos exitosos si se nos van a otros países. Entonces me parece importante que aquí se invierta en la industria, se invierta el talento humano para que de esa manera a un mediano y largo plazo México pueda ser el epicentro, pero ahora del desarrollo de esta industria de biotecnología, que México, así como ha venido cobijando a los países hermanos de América Latina en estos foros, pues que más adelante México los cobije, pero siendo un ejemplo y un pilar de punta de desarrollo en cuanto a esta industria, Mario. De acuerdo. Al final de cuentas, esta pandemia en algunos elementos, pues llegó para quedarse en muchos elementos, pero me parece que habrá que tomar también el lado bueno y estos aprendizajes deben de llegar para quedarse para México, para que repunte como el líder de potencia que puede ser. De acuerdo. Y doctor, no sé si tú querías agregar algo sobre esto nada más. No, todo bien. Perfecto. Bueno, pues ahí están los temas. Yo creo que hemos aprendido mucho de cómo el mundo se está moviendo, de cómo México enfrenta desafíos que evidentemente muchos de ellos venían de atrás, el tema de la alimentación y las comorbilidades, como nos explicaban, pero temas también que tienen que ver con las decisiones que estamos tomando hoy de política industrial, de fomentar ciertos desarrollos de investigación, de cooperación sector público, sector privado, en fin, hay una agenda importante que seguiremos analizando. Doctor Anibal Contreras, muchas gracias, como siempre. Al contrario, como siempre, es un gusto saludarte, Mario, a todo el equipo de producción de Justicia TV y un gusto también. Me despido de Mauricio. Gracias, doctor Rodríguez, muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Mario. A todos los de la producción, Aribel también, un abrazo. Gracias. Y gracias a usted por vernos, por acompañarnos, como siempre, aquí en El Círculo. Continúe con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.